Les invito a abrir sus Biblias en Santiago, capítulo 1, verso 19. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de el mundo. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, suplicándote tu ayuda, suplicándote, Señor, tu oportuno socorro en esta mañana. Háblanos por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a no solamente ser oidores olvidadizos de tu palabra. Líbranos de ser oidores olvidadizos. Y llévanos, oh Señor, en humildad a retener tu palabra y poder vivir por ella. Te ruego, Señor, por aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen, que sean traídos a novedad de vida. Háblanos. Tu pueblo necesita ser alimentado por tu palabra. Acuérdate también, Señor, del predicador y asístele en medio de sus debilidades, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Ustedes tienen 3 horas adentro de una iglesia. ¿Qué diferencia ha hecho Jesús en sus vidas? Menciónenme una sola cosa que su Jesús haya hecho en ustedes. Díganme cómo Jesús ha transformado esta sociedad en esas 3 horas que ustedes tienen dentro de una iglesia. Estas eran las palabras, el discurso pronunciado por un norteamericano llamado Malcolm X. Él abogaba por los derechos de los negros en los Estados Unidos. Y él se paraba los domingos afuera de una iglesia protestante a gritarles a aquellos que estaban saliendo de la iglesia. Y hay algo interesante, lo que él estaba argumentando es que evidentemente un mensaje que no produce transformación sirve de poco. Un mensaje que no lleva al cambio genuino, a la transformación, sirve de poco. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, Santiago nos está retando, nos está llamando a reflexionar. Y lo que nos muestra es que tú debes recibir la palabra de Dios con humildad y con la disposición de obedecerla. Tú y yo debemos escuchar, recibir la palabra de Dios con humildad y con la disposición de obedecerla. Este pasaje nos muestra varios contextos, o varios contrastes más bien, entre oír la palabra, entre ser rápidos para oír, lentos para hablar. Contraste entre ser simple oidor y hacedor. Contraste entre la ira del hombre y la justicia de Dios. Contraste entre desechar el pecado y vivir para la gloria de Dios.
Vemos un contraste entre mirarse superficialmente en un espejo y luego olvidar nuestro rostro. Un contraste entre la verdadera religión y la falsa o vana religión. Y fundamentalmente, de manera general, vemos tres preguntas a ser contestadas en este pasaje. ¿Qué nosotros hacemos cuando hay algo o alguien que desata nuestra ira? ¿Cómo nosotros conducirnos cuando la palabra de Dios nos enoja? Pero al mismo tiempo, ¿qué nosotros debemos hacer cuando somos confrontados con la palabra de Dios? Y finalmente, ¿cómo nosotros debemos conducirnos con aquellos que no pueden devolvernos el favor o el servicio? No nos pueden retribuir el favor. Versículo 19, acompáñeme. ¿Cómo nosotros debemos tratar con aquello que desencadena nuestra ira? ¿Cómo nosotros deberíamos recibir esa palabra de Dios? Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El versículo 19, esa palabra por esto, habla de conexión con lo que él ha dicho anteriormente. En los versículos 18, Santiago les ha dicho que Dios, a estos creyentes que él está escribiendo, les ha dado la nueva vida, una nueva naturaleza. Dios, por su voluntad, los ha hecho sus hijos, primicias de sus criaturas. Él les ha salvado. Él ha mostrado su plan eterno de redimir a los pecadores a través de la sangre de Cristo y unirlos a la iglesia. Y por lo tanto ellos tienen la capacidad dada por el Espíritu Santo de luchar legítimamente en contra del pecado y al mismo tiempo de vivir para la gloria de Dios. Por esto, hermanos, mis amados hermanos, todo hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. Es una actitud, es una disposición de escuchar. No solamente quizás escuchar de manera rápida un anuncio, algo que va por la calle, es silenciar nuestras voces interiores. Es una disposición humilde para detenerse y prestar atención. Amados, por el amor de Dios, sean pronto para escuchar. Y en este contexto, primariamente, es la palabra de Dios. Date prisa y escucha la palabra de Dios. Pero al hacerlo, hazlo no argumentando interiormente. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que alguien nos está diciendo algo y usted está así? Termina, que te voy a devolver. Y a veces no prestamos atención a lo que se nos está diciendo porque ya tenemos argumentos y estamos argumentando. ¿Qué vamos a responder? Santiago está diciendo, no subas las barreras de tu pensamiento para contrariar, de tus ideas, argumentos. Sé rápido para escuchar. Y es una evidencia del verdadero creyente. El verdadero creyente se acerca a la palabra de Dios, no para tener argumentos para devolver, sino con un espíritu humilde dispuesto a someterse a ella. ¿Qué tiene Dios que decirme? Para meditar en las Escrituras. Y eso es algo, hermanos, que nosotros muchas veces no nos detenemos a reflexionar cómo estamos viviendo a la luz de esta palabra. No estamos reflexionando, no estamos meditando en ella. Las Escrituras eran leídas en la comunidad. No todo el mundo tenía en sus manos una copia de las Escrituras. Por lo tanto, era importante escuchar atentamente la palabra de Dios. Baja la guardia y escucha en humildad, con obediencia, una disposición. No pensando en tus ideas. Silencia a tu hombre interior.
Silencia el ruido exterior también para que puedas prestar atención humildemente a las Escrituras. Trae tu mente a tu cuerpo en esta mañana y presta atención a lo que Dios tiene que decirte. Es la idea que Santiago le está diciendo. Pero al mismo tiempo hay un argumento: sé tardo para hablar y tardo para airarte. Aquí, hermanos, la idea es un enojo, pero primariamente no es ese arranque impulsivo de una ira pecaminosa. Es ese enojo soterrado, silencioso, que se queda en nuestros corazones, argumentando. Yo recuerdo hace unos años en esta misma congregación, alguien cercano invitó a un familiar que es parte de una secta. Y al final era la intención, él estaba evangelizando. Y yo le pregunté: ¿y cómo te fue? No, imagínate. Él no escuchó el sermón. Cada vez que usted estaba diciendo algo desde el púlpito, él estaba sentado rebatiéndolo en su mente. Y me decía: eso es, eso. Lentos para airarse. Lentos para responder en enojo. Y hay una razón por la cual no deberíamos responder de esta manera. ¿Cuál es esta razón? Versículo 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo humano, el ímpetu de nuestra naturaleza caída, no manifiesta la misericordia, la bondad, el plan de Dios para nuestra salvación. No tiene nada que ver con el plan de Dios. Es un contraste entre la ira desenfrenada y la justicia de Dios. Y si hay algo que el Espíritu Santo produce en nosotros, en ese multisabor, en ese multicolor del fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Pero hay algo más: dominio propio. Dominio propio para no responder impulsivamente a lo que estamos escuchando. Y es ese contexto entre la palabra de Dios predicada con claridad, con precisión, y lo que produce en nosotros. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 16: ¿me he hecho yo vuestro enemigo por decirles la verdad? Por llamarles al arrepentimiento. Ahora soy su enemigo. Me están rechazando por confrontarle con su pecado. Están airados. Hermanos, y si somos sinceros, tú sabes con quién tú te airas, con quién tú te enojas. Con aquellas personas que tú tienes mucha comunión. Los esposos, los padres con los hijos. Discutimos, nos enojamos. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos expertos en hacer relaciones superficiales. Mientras nadie intervenga con mi vida, yo estoy bien. Relaciones superficiales. ¿Sabes qué? Cuando tú te relacionas con una persona igual a ti, ¿sabes lo que sucede? Problemas. Cuando yo me relaciono con alguien igual a mí, hay problemas, defectos. Somos pecadores, somos imperfectos, pero quizás queremos una congregación que sea perfecta. Después de Génesis 3, todos somos pecadores. Cuando nos relacionamos, a veces pensamos en pecadores, pero no pensamos en nosotros, pensamos en los demás. Santiago dice: no te adelantes a airarte. ¿Y sabes qué ocurre cuando nos airamos? Explotamos. Pero al mismo tiempo nos aislamos. Subimos barreras y nos vamos distanciando de esa persona que nos ha hecho enojar. De hecho, en Mateo capítulo 18 se nos dice: si tu hermano peca contra ti, hay una disposición. No te llenes de amargura. No le murmures. Ve y ponte de acuerdo para que puedas restablecer esa amistad, esa familiaridad. Porque déjame decirte, probablemente si tú te quedas siendo simplemente un visitante, es verdad, nadie te va a molestar, pero tampoco vas a crecer en la gracia del Señor. Te vas a perder de las bendiciones de ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué nosotros hacemos cuando alguien desata nuestro enojo? Somos lentos para airarnos. Es una palabra que puede generar disgusto, nuestro propio pecado.
Mira cómo dice Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? Es una pregunta retórica. Ahí mismo en el versículo 1 está la respuesta. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combates en vuestros miembros? Ustedes codician cosas, anhelan cosas. ¿Y sabes qué? En vez de orar a Dios, ¿qué hacen cuando no la tienen? Matan, arden de envidias, crean disensiones porque no la pueden alcanzar. Es un deseo que yo tengo, no satisfecho. Hay entonces una lucha en mí que yo no sé qué voy a hacer. Y entonces doy riendas sueltas. La familia de mi esposa tiene una casa en Jarabacoa. Y en la casa hay una chimenea. Yo recuerdo hace unos años, yo me ofrecía a podar el césped, la grama. Llevé una podadora y un galón de gasolina para echarle a la podadora. Un clima agradable en esa época. Estaba lloviendo, llovía y se detenía. Yo estaba esperando que dejara de llover para seguir con lo que estaba haciendo, podando, cortando la grama. Pero de repente yo vi una luz brillante a mis espaldas. Y oí un alboroto. Cuando fui corriendo a ver qué era, mi cuñado estaba encendiendo la chimenea. ¿Y sabes qué se le ocurrió la idea? Tomar el galón de gasolina para encender la chimenea que se había apagado. El galón se le incendió en las manos y él salió corriendo por toda la casa con el galón de gasolina en la mano, como una antorcha humana, voceando para tratando de tirarlo al patio. Y antes de él tirarle, se le atravesó mi suegra. Él trató de voltearle, de quitarle y lanzó el galón, pero se le incendió el pelo a mi suegra y se quemó la cara. Gracias a Dios sin grandes complicaciones. Pero hay una pregunta que yo le hice. ¿Por qué no tiraste el galón en la chimenea? La chimenea está preparada, tiene ladrillos alrededor. ¿Para qué? Para retener el fuego. Para disfrutar de la chimenea con el calor, la luz que da. Hay límites ahí en la chimenea. Santiago está diciendo que la ira debe ser puesta bajo control. Que cuando eres confrontado por alguien con la palabra de Dios, en vez de enojarte, reflexiona sobre lo que te están diciendo. No rechaces rápidamente la palabra de Dios. Ahora, hermanos, si somos sinceros, el ser humano es experto en no escuchar la voz de Dios. Siempre fue el problema en el Antiguo Testamento. Profeta tras profeta, advertencia tras advertencia. ¿Y qué pasó? El pueblo no escuchaba las advertencias de Dios. Predicamos acerca de Amós. ¿Cuál fue el problema? El pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Nuevo Testamento. Quizás con el Antiguo Testamento el pueblo iba a reflexionar cuál fue el problema con Jesús y los fariseos. Duros, cerviz, el cuello duro para doblarse. Ellos ya tenían una religión establecida y no les interesaba escuchar la palabra que Jesús tenía que decirle. ¿Cuál fue la razón de matar a Esteban? Esteban era un hombre piadoso. ¿Qué hicieron los fariseos? Ellos taparon sus oídos. Crujían sus dientes y le mataron porque no les interesaba escuchar lo que Esteban les estaba diciendo. No si era verdad o era mentira. Como no te puedo detener con argumentos, te detengo a pedradas y silencio tu voz. Las multitudes apedrearon a Pablo en Listra. Hechos capítulo 14, versículo 19. ¿Cuál es la actitud que tú tienes en esta mañana? ¿Cómo tú recibes la palabra de Dios? ¿Cuál es la disposición que tú tienes al escuchar la palabra de Dios? Mira la idea que da Santiago. O el mandato, versículo 21, por lo cual desecha la inmundicia y abundancia de malicia, recibe con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibe la palabra de Dios con mansedumbre. Reflexiona humildemente, mansamente. ¿Sabes qué? Un cuchillo puede quitarle la vida a alguien. Un delincuente puede utilizar un cuchillo para apuñalear a otro ser humano y quitarle la vida. Pasa muy frecuentemente. Pero también un cuchillo en la mano de un cirujano, un bisturí, salva vida. ¿Cuál es la diferencia entre el cuchillo y el bisturí? Mansamente. El bisturí en la mano del cirujano está utilizando para quitar lo que él quiere quitar, para salvar la vida. Es esa disposición humilde, mansa, de recibir esa palabra que ya ha sido implantada en sus corazones, que ha sido sembrada en cada uno de sus vidas. Santiago está diciendo, Dios ha plantado su palabra en ustedes, sus corazones están impregnados de la palabra del Señor. Y por lo tanto, permitan que lleve vida, despójense de esa malicia y reciban esa palabra que ya ha sido implantada. La pregunta en esta mañana, ¿anhelas recibir la palabra de Dios? Hermanos, citar la palabra de Dios en algunas redes sociales no es sinónimo de vivir conforme a la palabra de Dios. Que a alguien le guste la palabra de Dios no significa que viva conforme a la palabra de Dios. Mucho menos que le esté viviendo, que le esté obedeciendo. ¿Qué haces tú cuando eres confrontado con la palabra de Dios? ¿Qué haces cuando tú te airas contra otra persona? Jesús habló de una parábola de dos hijos que fueron convidados por su padre para llevar a cabo una obra en su viña. Uno le dijo, sí, yo voy, cuenta conmigo. Y otro le dijo, no, yo no voy. Pero el que dijo, sí, yo voy, no fue. Y el que dijo, no, yo no voy, reflexionó y luego obedeció y ayudó a su padre. ¿Quién escuchó para obedecer? Evidentemente el que cambió de opinión. Pero hay un segundo elemento que vemos en el pasaje. ¿Cómo nosotros debemos responder cuando somos confrontados por la palabra de Dios? Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra de Dios, de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedor de la palabra de Dios. Esa es la intención por la cual nosotros predicamos. Esto no es una canción simplemente a ser memorizada. No es una poesía para ser declamada en un determinado momento. Los mandatos de Dios es para ser obedecidos, para ser escuchados, para ser atesorados, para ser retenidos y que transformen nuestra manera de vivir. Y hay un contraste entre simplemente un hacedor y un oidor. Y hay que tener cuidado porque hay un peligro, versículo 22, porque aquel que solamente oye y no pone por hacer, se está engañando a sí mismo. ¿Qué es un oidor? Si alguno, versículo 23, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, Santiago lo ilustra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Un oidor, aquel que simplemente escucha, pero no tiene la intención de hacer nada con lo que va a escuchar. Santiago dice, es uno que se ve en un espejo, pero luego se va y no hace nada con lo que ve. Un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, versículo 24, él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En la antigüedad los espejos no tenían la calidad que tienen en el día de hoy. Usted tenía que detenerse, examinarse para poder lograr ver algo en el espejo. Él dice, aquel que se acerca a Dios
debe hacerlo con la intención de ver su vida reflejada en un espejo. Yo recuerdo hace un tiempo, yo estaba entrando al hospital donde trabajo y las personas me estaban mirando. Varias personas me miraban, yo, pero amanecí buen mozo hoy. Luego una señora que me lleva el café me hizo un comentario y me dijo, mira, usted es como el hijo mío, con su pelo, su gelatina siempre. Y yo así, gracias. Pero un día, en el momento, estaba yo ocioso y le di la vuelta en el sillón, me puse a jugar con el sillón. Pero cuando di la vuelta me reflejé en un espejo de una vitrina y me di cuenta que en aquel lugar yo me había puesto la gelatina, me hice así, y no me peiné. Parecía un artista punk con ese cabello. Y eso era lo que la señora me estaba diciendo, y eso era la persona me estaban mirando. No era porque yo estaba hermoso, era que andaba rarísimo. ¿Y cómo yo me di cuenta? Porque mi cara fue reflejada en un espejo. Hermanos, cada vez que predicamos lo que estamos diciendo, mírate en el espejo, que es la palabra de Dios. Reflexiona mirándote en la palabra de Dios. Tú no discutes con el espejo. Tú no atacas el espejo. No seas como aquella reina bruja mala de Blancanieves que amenazaba al espejo con romperlo si no le decía que ella era la más hermosa de todo el reino. Tú miras tu vida a la luz de la palabra de Dios para ser transformados. No para debatir, no para rechazarla. Esa es la ley verdadera, la ley de la libertad. Mas el que mira atentamente la perfecta ley o la ley completa, la ley que da libertad. Hay algo que nosotros nos relacionamos, ley con libertad. A veces nosotros queremos hacer lo que nos place, hermanos. En un país, en una nación, en una familia, en una iglesia, una vida que hace lo que le place no es libre. Es una vida caótica, es una nación caótica, es una iglesia caótica. La ley de Dios nos da libertad. Usted se imagina un pez nadando en el mar y dice, estoy cansado de esta agua. Siempre lo mismo, siempre la misma agua. Es más, yo de ahora en adelante yo voy a decidir, voy a hacer turismo en la tierra, voy a ir a la zona colonial. ¿Qué le pasará a este pez? Que se canse de estar circunscrito al mar o al agua. ¿Podrá sobrevivir fuera del agua? Dios nos ha dado libertad, la ley que nos ha libertado. ¿De qué nos ha libertado? Del pecado. En los versículos anteriores Él les ha dicho que Dios es justo. La ira de Dios en contra de la justicia la ira del hombre contrario a la justicia de Dios. ¿Sabes qué? Dios se aira. La Biblia dice que Dios está irado contra el pecador, que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué hizo Dios con su ira? ¿Sabes lo que hizo Dios? Él la cosechó, la reunió en un lugar y la vertió sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros podemos ser declarados justos, porque Dios vertió su enojo hacia el pecado en Cristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para hacernos libres del pecado. Por eso, hermanos, nosotros hoy podemos tener paz para con Dios. Es esa ley que nos hace libre. Versículo 25. Pero no solamente escuchando la ley de Dios, sino perseverando en ella. ¿Qué es uno que persevera? Es uno que no es un oidor olvidadizo, sino uno que escucha, retiene y aplica lo que está escuchando. Sed hacedores de esa ley perfecta, esa ley que nos produce libertad. Pero aquel que no lo hace, dice la palabra de Dios, que está autoengañado. Cree que está bien, cree que va bien, pero está mal. ¿Y sabe por qué cree que va bien? Porque no se está viendo en el espejo de la palabra de Dios.
Él se está viendo, ella se está viendo en el espejo de la sociedad, se está comparando con alguien que va peor que él. Pero la inocencia no se autodeclara, la inocencia en un tribunal la dicta un juez. ¿Conforme a qué? A las leyes. Es esa ley moral de Dios que ha sido escrita en nuestros corazones y Él también nos ha dado su palabra. Aquel que es un oidor olvidadizo dice que está engañado, ciego a la realidad. El obispo Browning decía, engañar es malo, engañarte a ti mismo es peor. Engañarnos a nosotros acerca de nuestra eternidad es lo peor de todo. Engañar a una persona es malo, engañar a otros también es perverso, pero tú engañarte a ti mismo con respecto a la eternidad es lo peor que te puede pasar. Hay personas que se alimentan, mastican los alimentos, los tragan, pero luego van y se ven en un espejo y se ven más gordos de lo que en realidad están. ¿Qué hacen? Van al baño y vomitan. Se llama bulimia, un trastorno psiquiátrico. No es una realidad, ellos no están así. Y usted lo ve flacos, flacos, flacos. ¿Por qué? Porque el alimento que les puede alimentar, que les puede nutrir, ellos lo están vomitando. Eso es un oidor olvidadizo. Uno que escucha, 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 pero cuando la palabra le va a alimentar, se aparta, la quita, deja de oírla. Ciegos en su condición espiritual, ciegos, engañados. Mira cómo dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Dice Jesús, entonces os declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 24. Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, lo compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia, crecieron ríos y los vientos soplaron, golpearon su casa, sin embargo nunca se derrumbó porque su fundamento estaba sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pones en práctica será como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Cayó lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpeó esa casa, la derrumbó y su ruina fue grande. ¿Sabes qué? Nosotros somos expertos en crear un cristianismo a nuestra imagen y semejanza. Jesús te ama tal como tú estás, no importa. Eso es media verdad. Jesús te ama, pero Él te llama al arrepentimiento. Jesús te llama, pero Él te ama, pero Él te llama a andar en novedad de vida. Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. 14, 23. Y si alguno me ama, Él guardará mi palabra. Primera de Juan 2:4, el que dice, yo he llegado a conocer a Jesús, pero no guarda sus mandamientos. Dice Juan, él es mentiroso y la verdad no está en él. Dios desea darnos un corazón dispuesto para escuchar su palabra, pero al mismo tiempo nos manda a estar dispuesto a obedecer la palabra. Pero al mismo tiempo, en esta hora, debe ser una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos escuchando? Domingo tras domingo, grupo pequeño tras grupo pequeño, reunión de damas tras reunión de damas. ¿Qué estás haciendo cuando la palabra de Dios te confronta con tu pecado? No, es que es mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo, el vecino.
Santiago dice que si tú escuchas la palabra de Dios y no tienes la vocación para obedecerla, te estás engañando a ti mismo. Que si tú rechazas la palabra de Dios cuando ella te confronta con tu pecado, es un camino de condenación, es ser oidor olvidadizo. Que no podemos hablar o debatir en contra de lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿Qué hacemos cuando la palabra de Dios desata ira en nosotros o alguien? ¿Qué hacemos cuando la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado? ¿Cómo nosotros tratamos con alguien, con aquellos que no pueden devolvernos el favor? La parte aplicativa de la palabra de Dios, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. ¿Tú te crees que eres religioso? ¿Que tienes una religión verdadera? ¿Cómo tú estás respondiendo a lo que la palabra de Dios te está diciendo? Hay una transformación en la manera de hablar. ¿Sabes por qué la manera de hablar? Porque la manera de hablar nuestra evidencia lo que hay en nuestros corazones. Alguien me contó de que él estaba conduciendo. Una persona, un profesor reputado. Entonces le estaba tocando bocina para que alguien se moviera que estaba mal parqueado. Y esa persona le dijo improperios. Pero que cuando él bajó el cristal y el que estaba voceando se dio cuenta quién era, que era un profesor de la universidad, tremenda vergüenza. Entonces después no encontraba cómo argumentar y decirle, no, mire, ese no era yo. ¿Estaba arrepentido de lo que dijo o a quién se lo dijo? No, ese no fui yo. Claro que era él. Claro que somos nosotros en llamas, en ira pecaminosa. A mí me llama la atención dos mujeres virtuosas, piadosas, utilizadas enormemente por Dios para transformar una ciudad, pero que nosotros no nos acordamos de ellas por su piedad, por la obra que hicieron en pro del favor, en pro del evangelio, sino que nos acordamos de ellas porque Pablo está preso y le van y le dicen, Pablo, Evodia y Sinti, que tienen una iglesia dividida. Tienen un problema, Evodia y Sinti, que allá. Y Pablo, preso, tiene que hacer un acápite en Efesios para rogarle a alguien que sea mediador entre estas hermanas. Santiago dice que hay una evidencia en la manera como nosotros hablamos. Que Dios nos ha dado dominio propio. No todos nuestros pensamientos deben salir por nuestra boca. Dios nos ha dado emociones, Dios nos ha dado sentimientos, pero también nos ha dado la capacidad de reflejar su gracia, su gloria en cada uno de nosotros. Si hay uno religioso y no refrena su lengua, se engaña su corazón y su religión es falsa. La religión verdadera, la religión falsa. Vana. Es un grano, es un tamarindo que usted cree que está maduro, que puede ser aprovechable, pero cuando usted le presiona es cáscara, está podrido por dentro. Una vaina de guandul, una baqueta, como decíamos en el campo, y usted cree que va a cosechar algún grano de guandul y cuando usted le da no tiene nada, está vacío. Tiene una apariencia externa, pero está vacío. Su corazón no ha sido transformado y por lo tanto de la abundancia de ese corazón está abriendo su boca y está saliendo. Santiago dice, debe existir en ustedes una disposición para aplicar la palabra sin egoísmo. Versículo 27. ¿Cuál es esa religión pura, esa religión verdadera?
La religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Sabes qué? Dios estableció el cuidado de las viudas, el cuidado de los pobres, el cuidado de los huérfanos. Y no lo hizo creando un departamento gubernamental de ayuda a los necesitados. Él lo hizo dando mandamiento a su propio pueblo. ¿Para qué? Para que velara por los pobres, por los huérfanos, por los menesterosos. Aquel que estaba cosechando no podía recoger lo que se le caía al piso, sino que tenía que dejar una porción de las espigas, de las uvas. ¿Para qué? Para los pobres, para los necesitados, para que también ellos pudieran comer y Dios proveer alimento a esos necesitados. Siempre ha sido el plan de Dios. No es el comunismo, no es el socialismo. Es que Dios le da a unos más que a otros para que esto que Él les ha dado más puedan suplir las necesidades de los otros. Es lo que vemos en el libro de los Hechos. Aquellos que tenían abundantemente eran generosos para compartir con los que tenían necesidad. Dios es el Dios que defiende a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, aquellos que son vulnerables y que pasan tribulaciones. Pero hay algo más. La religión verdadera es aquella que se guarda sin mancha del mundo, que se aparta del pecado. No solamente estoy escuchando, estoy reteniendo la palabra de Dios para obedecerla. Pero esa palabra de Dios me ayuda a ver más allá de mi egoísmo pecaminoso. ¿Cómo estamos nosotros viviendo en esta sociedad? Nadie tiene tiempo para nada. Nadie tiene tiempo ni siquiera para pensar en las necesidades de los demás. La religión verdadera es librarse, apartarse de todo pecado de manera vertical, una relación con Dios que se manifiesta de manera horizontal, compartiendo con las necesidades de los demás. ¿Usted recuerda aquel hombre que se creía a sí mismo piadoso, que se acercó a Jesús corriendo, se postró, que le llamó maestro bueno, que tiene una enseñanza digna de ser seguida? Jesús le dice: ¿por qué tú me llamas bueno? Y él le dice: ¿tú sabes lo que tú estás diciendo, que solamente bueno es Dios? ¿Qué debo yo hacer? ¿Cuánto cuesta mi salvación? Jesús dijo: tú conoces la ley. Y él dice: enterita, la he cumplido. Yo soy un hombre recto, yo soy un hombre bueno, yo soy un hombre generoso. Jesús le dice: pues se te va a hacer fácil lo que te voy a pedir. Manifiesta esa vida de piedad que tú dices tener delante de Dios. Manifiesta esa relación que tú dices tener con Dios y sus mandamientos de manera horizontal. Sé generoso y sé mi discípulo. Ven y sígueme. Y usted y yo sabemos la respuesta. Se quedó triste, se apartó de Jesús porque amaba mucho lo que tenía. Pero hay un pagador de impuestos odiado por la sociedad. Jesús está en su casa con él y fue convicto de pecado. ¿Qué hizo aquel hombre? Él se paró de manera voluntaria. No nos dice las Escrituras que Jesús le demandara públicamente como lo hizo con el joven rico. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dijo él? Todo lo que yo he robado, al que yo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes, de lo que me he ganado legítimamente, la voy a usar para compartir con aquellos que han pasado necesidad. ¿Qué dice Jesús? Hoy ha llegado la salvación a este hogar. No porque compró su salvación, sino que con sus actos estaba demostrando lo que Dios había producido en su corazón. Ya yo no he de servir al dinero, a los recursos. Mi vida va a ser dedicada a servir a Dios. Eso es lo que está tratando de decir Santiago. Tú no puedes decir que amas a Dios, a quien tú no ves, y aborrece a tu hermano que tú estás mirando. Juan dice que ese es mentiroso, aquel que dice amar a Dios y aborrecer a su hermano que está viendo. ¿Has pensado en lo que Dios demanda de ti en esta mañana?
¿Cómo estás administrando tus recursos, tu tiempo, tus pensamientos? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para tu vida? Yo escuché el testimonio de un falso telepredicador. Dios le dio convencimiento de pecado y él se arrepintió. Y en una entrevista él dijo que una de las razones que él reflexionó, que lo motivó a ese cambio también, fue el hecho de que él se preguntó, ¿cómo yo voy a ser recordado? Cuando yo muera, ¿qué se va a decir de mí? Cuando la gente hable de mí, ¿qué dirá? Y él dijo, yo no quiero ser recordado como un engañador. Yo quiero ser recordado como una persona que no solamente escuchó la palabra de Dios, sino que pudo ser un hacedor de la palabra de Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace. Jeremías capítulo 2, versículo 13, Dios le reclamó al pueblo dos cosas, dos grandes pecados. Rechazaron su palabra y ¿sabes lo que hizo el pueblo? Cavó cisternas rotas. Se agenciaron cisternas para suplir su sed. El creyente es uno que recibe la palabra con humildad y tiene la disposición de obedecerla. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, no solamente a escuchar en esta hora, sino a ser hacedores de tu palabra. Señor, no te des por vencido con nosotros. Ayúdanos a ver nuestro rostro en esta mañana en la ley perfecta, la ley de la libertad. Y llévanos, oh Señor, a la cruz, donde obtenemos el oportuno socorro. No nos dejes siendo oidores que se olvidan, que por medio de tu Espíritu Santo, por medio de esa palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, podamos tener la disposición para obedecerla. Ayúdanos, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios le guarde, hermanos.